cómo usarlas. Posteriormente trabajaremos un poco de conclusiones y algunos aspectos generales, y finalmente abriremos el tiempo necesario para preguntas que vaya teniendo cada uno de los participantes. Muy bien, como decía Carlos, mi nombre es Luis Alfredo Gárate, yo trabajo como jefe de la Coordinación de Innovación y Transferencia Tecnológica. Iniciamos. ¿Por qué siempre estamos hablando sobre innovación? ¿Por qué en estos últimos 5 años la innovación se ha consolidado como quizá una palabra hasta de moda, ¿no? ¿Qué es la innovación o por qué es tan importante? ¿O por qué se genera o se la considera como el nuevo motor de la economía? Un poquito repasando la historia, ¿no? Reciente del desarrollo. Normalmente desde la época de la Revolución Industrial, a partir del año 1830, 40, cuando se desarrolla toda la industria a gran escala, como sabrán muchos de ustedes, con el invento de la máquina a vapor, la máquina de algodón, hubo un cambio en la humanidad. Posteriormente las economías más sólidas eran las basadas en la agricultura. Sin embargo, con el tema de la revolución industrial, los países más fuertes o las economías más potentes a nivel mundial eran aquellas economías que tenían su centro en la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que tenían más industria simplemente eran los países que mejor vivía o que mejor economía o que economías más sólidas tenían, ¿no? De ahí hubo una competencia súper importante por el desarrollo industrial. Sin embargo, a partir de los años quizás 70, 80, entra este famoso este famoso término también muy conocido por nosotros, que es la globalización. ¿A qué se debe la globalización? Principalmente a 2 factores fundamentales, ¿no? El desarrollo de los métodos de transporte y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. ¿Qué permitió esto? Fue que simplemente se desarrolle mucha más competencia. Como siempre me gusta conversar, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Previo al desarrollo de estas tecnologías o de los sistemas de transporte, lo que se hacía en la costa este era muy difícil que se conozca en la costa oeste, ¿no es cierto? Entonces, o que se llegue a vender estos productos, incluso conocer qué están haciendo, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a desarrollarse esta red de comunicación, esta red de transporte, las empresas empiezan a competir mucho más, ¿no? La costa este puede competir con la costa oeste, con el centro del país, con Latinoamérica, con Europa, y se empieza a desarrollar una competencia bastante feroz a nivel mundial, a nivel internacional, entre las distintas empresas. Aquí empieza a surgir el interés o digamos, la perspectiva de estos países en que para ser más competitivos, primordialmente en esa época, sobre todo, se debía competir por precios, ¿no? Es decir, lo que empezaron a buscar las empresas es a reducir sus costos. ¿Cuál es la forma más rápida y más, digamos, segura de reducir los costos en ese entonces? Pues era reducir el costo de la mano de obra. Es así que se empieza a dar este fenómeno de que las grandes empresas, las grandes multinacionales, empiezan a colocar sus plantas, su industria en distintos países. Empieza a surgir el fenómeno de la China, de la India, de Bangladesh, porque obviamente a estas economías potentes, ¿no? Por mencionar ejemplos como Estados Unidos, Inglaterra, algunos países europeos, Alemania, no necesariamente les interesaba competir por fuerza laboral, ¿no? Entonces empiezan a colocar sus fábricas en diferentes países. ¿Qué pasa con esto? Que estos países o las economías empiezan a buscar nuevos modelos. La primera es una economía basada en los servicios, ¿sí? Y la segunda, una economía basada en el conocimiento, que es un poquito a donde queremos llegar. La innovación, ¿no es cierto? Una economía basada en los servicios. Tenemos, por ejemplo, los típicos casos, les he puesto algunos, por ejemplo, el Banco Barclays,
países como Inglaterra, Suiza, que se dedican a los servicios financieros, servicios de consultoría, ¿sí? El turismo mismo es un servicio muy importante. Entonces, los países empezaron y los gobiernos empezaron a poner mucho foco en el desarrollo y en la formación de su gente para la prestación de estos servicios a nivel internacional. Tenemos grandes empresas como JP Morgan, McKinsey & Company, servicios de telecomunicación, como les decía, turismo, etcétera, etcétera. Lo clave para desarrollar una economía basada en servicios justamente es, como les decía, la formación, ¿cierto? Se empieza a trabajar muchísimo en las universidades, se empieza a trabajar mucho desde los colegios para tener un personal formado de altísimo nivel. Posterior a esto, o de la mano también empieza a desarrollar un nuevo modelo económico, que es lo que se conoce como el modelo basado en el conocimiento o en la tecnología, ¿sí? En el cual podemos, por ejemplo, citar todo este tipo de empresas que son las empresas actualmente más valiosas a nivel mundial, como Amazon, Sony, IBM, en el cual su valor agregado realmente no está en dónde se encuentra su industria, dónde se encuentra su fábrica, sino en todo el conocimiento que se está desarrollando, que se está creando para poner al servicio de la ciudadanía, ¿no? Aquí podemos mencionar el típico ejemplo, por ejemplo, de un iPhone, ¿no? Que por cada dólar que uno paga por un iPhone, aproximadamente los 80 centavos se va hacia Estados Unidos y probablemente solo unos 20 centavos queda en el lugar en el cual está su industria. Y así muchos casos, ¿no? Entonces, los países empiezan a cambiar su foco y junto con un modelo basado en los servicios empiezan a trabajar en un modelo basado en el conocimiento. ¿En qué se debe trabajar? Obviamente aquí ya no es solo formación dentro de las universidades, sino que consiste en la investigación, en el desarrollo dentro de las universidades y dentro de las mismas empresas para cada vez ir proponiendo nuevas ideas y generando nuevo conocimiento, ¿no? Por eso es tan importante. Es así más o menos que ahora tenemos estos nuevos paradigmas de las economías y por eso es entre las cosas tan importante que nosotros hablemos de conocimiento, de innovación, de transferencia tecnológica, porque si no logramos alcanzar o si no logramos competir en este tipo de economías, la brecha que existe actual, la brecha que se generó por temas industriales, pues simplemente crecerá exponencialmente. Es por eso que desde SERIA estamos trabajando muchísimo para fomentar todos estos procesos de transferencia tecnológica. Algo que siempre me gusta rescatar, ¿no? Es cuando puedo conversar, cuando converso sobre este tema con mis alumnos, me dicen que entonces lo que deberíamos hacer es no ya cerrar nuestras industrias y dedicarnos a investigar y a generar empresas tecnológicas, y esa tampoco es la respuesta, ¿no? Una de las opciones es, o uno de los retos que tiene cada uno de los países, sobre todo países latinoamericanos, es lo que se conoce como la industria estratégica. ¿Qué consiste esto? Es el desarrollo de una industria en la cual, por las características propias de un país o de una región específica, puede generar un gran espacio a nivel mundial, a nivel internacional. Por ejemplo, en Ecuador tenemos el mejor cacao de fino aroma del mundo. Pues muy bien, desarrollemos este tipo de industria, ya que eso nos permitirá marcar una ventaja competitiva a nivel internacional frente a otros mercados. Tenemos en Latinoamérica la biodiversidad. Por ejemplo, el típico caso del café en Colombia, de los vinos en Chile, de los asados en Argentina, Uruguay, Chile también. Entonces, es un poquito como la universidad, como la industria está poniendo su foco en aquellas ventajas competitivas que les permite marcar una diferencia, ¿sí? Y no entrar a un mercado que está dominado muchas veces en costos por la industria de la China o de la India. Esto es muy importante. Entonces, en este marco, como les había mostrado, las empresas más importantes invierten miles de millones en sus procesos de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Microsoft, Google, Samsung, porque están conscientes de lo importante que es la generación de este conocimiento.
lo cual es carísimo, ¿cierto? Es bastante costoso, bastante caro, y no refleja la realidad de las empresas, por ejemplo, como en Ecuador o en general en Latinoamérica, ¿no? Eh, en Latinoamérica me parece que el promedio está que el 70% de las empresas son pequeñas o medianas industrias, las cuales digamos, no poseen los recursos necesarios para poder desarrollar de manera competitiva estos procesos de investigación y desarrollo, ya que es muy costoso. Entonces, es así que surge la pregunta, si es tan costoso innovar, ¿no? Innovar es costoso. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer como red? ¿Qué podemos hacer como Latinoamérica? ¿Qué podemos hacer como academia? ¿No es cierto? Y ahí es donde surge los famosos procesos de innovación abierta entre unas de las iniciativas. Es decir, lo que buscamos desde CEDIA o lo que buscamos fomentar desde la academia muchas veces es que las universidades, los centros de investigación puedan convertirse en aquellos generadores de procesos de investigación y desarrollo de I más D más I para nuestras empresas. Es decir, que busquemos articular de manera sólida y clara la industria con la universidad, con la academia, identificando las potencialidades de cada una de las regiones. Siempre me gusta mostrar un poquito este gráfico. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos cómo era un proceso de innovación normal dentro de las organizaciones, o lo que se conoce como innovación cerrada. Pues simplemente era una empresa que contrataba o tenía su propio departamento de investigación y desarrollo, y costeaba todo este proceso, ¿no es cierto? Y en forma de un embudo iba viendo cuáles eran sus mejores ideas, cuáles eran eh, eh, para irlas sacando hacia el mercado, ¿no es cierto? Sin embargo, este nuevo paradigma viene al lado derecho, ¿qué es la innovación abierta? Y nos dice, pues no, sí, una opción es tener nuestros procesos internos en el cual voy mejorando un producto, tengo un equipo que trabaja dentro, pero muchísimas de las ideas pueden venir de otros lugares, pueden venir de otras empresas, de otras instituciones, como universidades, la sociedad en general, ¿no es cierto? El consumidor. Entonces, ¿cómo puedo implementar estos procesos para ir buscando soluciones o nuevos productos, nuevos servicios? En general, soluciones hacia el mercado en el cual ahora compito, ¿no? Entonces, ese es un poquito el cambio de paradigma que se tiene en lo que es innovación abierta. Ya no es un departamento propio cerrado dentro de una institución. Ojo, esta puede ser una institución pública, un municipio, puede ser una institución privada o dedicada al tema privado, puede ser, por ejemplo, una organización sin fines de lucro como CEDIA. Ya no es un solo grupo de personas que idean o que proponen nuevas soluciones para lo que sea necesario en cada uno de sus mercados, sino es cómo puedo incorporar las ideas de mis usuarios, de la academia y en sí en general de la sociedad. Ese es el nuevo paradigma de la innovación abierta que lo están usando muchísimo, tanto empresas grandes, ¿no? A nivel mundial, las que cuentan con recursos para tener sus propios procesos de I más D más I, pero ellas también se aprovechan de este tipo de procesos porque vienen nuevas ideas frescas que generalmente no se les hubiese ocurrido a ellos. Eso es un poquito el tema de la innovación abierta. Para concluir la parte introductoria, me gusta hablar un poquito hablamos mucho de innovación, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la innovación, no es cierto? Para tener claro, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ir hablando. Y siempre me gusta hacer una diferenciación entre lo que es una invención y lo que es una innovación. Una invención es simplemente una nueva idea, es una nueva idea, un nuevo artefacto, un nuevo producto, un nuevo servicio. Cuando esa invención se convierte en una innovación es cuando es aprovechado o cuando es usado por la gente, por su mercado, ¿sí? Si es que una invención, si es que un aparato, si es que un instrumento, por más que tenga protección en propiedad intelectual, es decir, tenga su patente, sea patentado, sea novedoso, si el mercado no lo adopta, pues no puede ser considerado una innovación. Y con mercado me refiero no solo al mercado
económico, ¿no? Sino mercado social, mercado académico, etcétera, etcétera. Entonces, el resumen es que una innovación es una invención más mercado o más aprovechamiento de sus usuarios, ¿sí? Otra idea que me gusta un poquito, digamos, debatir o que se tiene un paradigma es que la innovación es simplemente algo completamente nuevo o un producto completamente nuevo en el mercado. Eso tampoco es cierto. El grado de novedad existe grados de novedad de las innovaciones, ¿no? Y que está definida por qué tan nuevo es en un mercado y qué tan nuevo es para una empresa o una compañía que lo genera. Y solo en la esquina superior derecha que ustedes pueden ver están los casos de los productos completamente nuevos, ¿no? Estos son los casos icónicos como, por ejemplo, la penicilina, el Walkman, eh, quizá el iPhone también, pero son casos muy poco, que suceden muy poco, ¿no? Quizás son icónicos, pero no son como normalmente sucede la innovación. Normalmente existen niveles más bajos de innovación, pero que siguen siendo innovaciones y que traen mucho aporte a una empresa, a una economía. Por ejemplo, una nueva línea de productos, extensiones de línea, incluso el reposicionamiento de un producto, ¿no? Acoplar un nuevo producto o un producto ya existente a un nuevo mercado, eso también es innovación, ¿no? Entonces, es un poquito quitarnos la idea de que innovación es simplemente nuevos productos, sino existe todo un grado, toda una escala en la cual podemos ser innovadores. Como les comentaba un poquito, ¿qué es innovación? Innovación es una invención. Una invención puede ser una idea, un artefacto, un servicio que está soportado por la comercialización y la difusión. Es decir, que llega a un mercado y que es usado por el público objetivo para el cual se pensaba o se quería llegar. Eh, rutas para una invención, ¿no? Eso también es un tema súper interesante. Normalmente tenemos la concepción de que las invenciones o las innovaciones se dan a través de un investigador o de un momento eureka que se conoce, ¿no? Es decir, que a una persona se le ocurrió una idea maravillosa, tuvo en un sueño una visualización y se le ocurrió algo, ¿no? Normalmente no sucede así, son muy pocos los casos que existe un inventor que se le ocurre algo completamente nuevo. Pero sí puede darse esos casos, ¿no? La siguiente opción es, por ejemplo, a través de las corporaciones, ¿no? Generar todo un equipo que esté trabajando en alguna nueva idea y el nuevo paradigma que es la innovación, las abiertas, ¿no? Tratar de buscar ideas de varios lugares para poderlas acoplar en mi gestión. ¿A qué hace referencia la comercialización o cómo podemos comercializar? Esto es súper interesante, mucho de lo que se ha hablado y es mucho de lo que trabajamos dentro de Sella, es que toda invención necesita, para poder llegar al mercado o para ser comercializada, pueda ser utilizada por personas, necesita de un modelo de negocio, ¿no? Gracias al Internet o como resultado del Internet se ha dado toda esta revolución en los modelos de negocio que ha permitido a muchas invenciones, nuevos servicios, nuevos productos poder llegar a espacios que anteriormente no se podía llegar, ¿no? Entonces, a través de un buen modelo de negocio, una invención, una idea, un producto, un servicio, puede crear valor y capturar valor, es decir, monetizar esa idea, ¿no? Repito, siempre me gusta dejar claro que cuando yo hablo de mercado no hablo necesariamente de un mercado económico, ¿no? Nosotros como serie hemos apoyado muchísimos emprendimientos en los cuales tienen un fin social, pero que esas personas que se les busca lleguen a utilizar esa invención o lleguen a usar un servicio, un producto, eh, eh, hace referencia justamente a la adaptación en el mercado, ¿no? No necesariamente generación de dinero, de recursos. Otro tema importante para ir terminando la parte introductoria, formas de innovación. Lo primero y lo más clásico, productos, ¿no es cierto? Algo tangible. El iPhone, la televisión, el telegrama. Incluso les coloqué este artefacto que se hizo bastante famoso durante un tiempo, que era como una especie de imán que giraba, ¿no? Es algo quizá muy simple, pero todo el mundo lo llegó a usar, ¿no? La gente lo adaptó.
o lo usó, lo incorporó a su uso. Bueno, actualmente ya quizás ha pasado un poquito de moda, pero eso fue una innovación, ¿no? Es un producto que la gente lo llegó a utilizar. También tenemos la innovación a través de servicios, ¿no es cierto? Facebook, el Internet, EasyJet, eh, todos estos, como les mencionaba, todo este boom de servicios a través de Internet, ¿no? Con nuevos modelos de negocio como Airbnb o como Uber, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son servicios que a través de modelos de negocios interesantes se han podido llegar a masificar y que actualmente incluso son los que dominan el mercado a nivel mundial, ¿no? Me parece que siete o seis de las empresas más valiosas a nivel mundial están ubicadas en el área de servicios, ¿no? Como Microsoft, Oracle, Google, Facebook, entre otras, ¿no? Son servicios que a través del Internet se han visto potenciados. Y la tercera forma de innovación son los procesos, ¿no? Innovar en la forma en la que hago alguna cosa, ¿sí? Esto normalmente lleva hacia la reducción, sobre todo para la reducción de costos dentro de las organizaciones. O si es algo realmente novedoso, puede incluso generar alguna forma de protección de propiedad intelectual y puedo replicar o vender estos procesos a otras instituciones, ¿no? Ahí ese proceso se convertiría quizá en ya un producto, pero hay que estar claros que se puede ser innovador en la forma en la que hago las cosas. El caso más icónico de innovación en un proceso es la línea de ensamble, ¿no? De Henry Ford, que cambió la forma en la que se producían los vehículos, ¿no? La innovación no fue ni en el servicio ni en el producto en sí, fue en el proceso, en la forma en la que se hacían las cosas, y eso llevó a captar totalmente un nuevo valor en el mercado mundial. Finalmente, ¿qué modelos de innovación somos los que trabajamos desde Seria? Tenemos dos formas de innovación, lo que conocemos como Technology Push y Market Pull. ¿Qué es Technology Push? Es cuando normalmente las universidades trabajan de esta manera, ¿no? Cuando lo primero que se hace es temas de investigación y desarrollo, y posteriormente se pasa a los que es temas de producción y marketing, etc. Es decir, primero creo algo y de ahí veo interesados o personas que les pueda, digamos, interesar lo que estoy generando dentro de mi institución, dentro de mi universidad, ¿sí? Como digo, esto es muchísimo de la forma en la que se trabaja en las universidades. Sin embargo, el market pool, que es la segunda opción, que también se trabaja generalmente ahora desde los lados de los emprendedores y con todos los temas de metodologías ágiles, es primero me voy al mercado, veo qué necesita el mercado y posteriormente eso detona mis procesos de investigación y desarrollo, ¿no? Posterior producción y marketing. Para todo esto existe una herramienta que se llama la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, es decir, poder analizar y visualizar en qué está trabajando una universidad o cuál es la necesidad de un mercado para así poder ir refinando mis procesos. Eso es un poquito la parte introductoria que les quería comentar. El siguiente, ahora le voy a dar paso a mi compañero Galo Carrión, que es la persona con la que hemos trabajado mucho estos temas de innovación abierta, y les va a presentar un poquito, una vez claro qué es innovación, qué buscamos con la innovación o por qué es importante, y por qué es importante estos procesos de innovación abierta, qué herramientas hemos utilizado para nosotros desarrollar estos procesos, ¿no? Desde SEDI hemos desarrollado ya, les voy a comentar un poquito al final, alrededor de 19 procesos de innovación abierta, es decir, casi 19 retos o hackathons o este tipo de actividades. Hemos tenido ya más de 200 propuestas, más de 600 participantes. Esto les voy a comentar un poquito al final. Entonces, la idea es contarles y que ustedes nos puedan decir o opinar sobre estas herramientas, ¿no? Y cómo ustedes desde sus lugares o desde sus lugares, desde sus instituciones, pueden empezar a trabajar estos procesos, ¿sí? Entonces, al momento, ahora les voy a dejar con mi compañero Galo, quien va a iniciar su parte de su presentación.
Buenas tardes, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel, como ya veía. Soy diseñador gráfico, o sea, y tengo una maestría en Visual Communication Design con la especialidad en Design Thinking, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo que me ha llevado a esta parte de los procesos, ¿no? Me avisan cuando estén viendo, por favor, si se está viendo ya. Es un poco lo que he estado aplicando en este último tiempo, ¿no? Básicamente, lo que me estás haciendo son talleres de facilitación, ¿no? Estos talleres de facilitación muchas de las veces han tenido como objetivo final algún componente que esté relacionado con la innovación, o puede ser la innovación de servicios, algo que mencionaba Luis también, puede ser en la innovación dentro de equipos de investigación más académicos también, hemos hecho talleres en ese sentido, y también de alguna forma hemos estado vinculados con la parte de productos, ¿no? Como innovar en el producto y ahí identificar retos dentro de procesos específicos, ¿no? Algunos de los talleres lo van a ver con mucha más detenimiento en el transcurso de esta presentación. Les pediría que si hay alguna pregunta, igual lo pueden dejar al final o me pueden interrumpir. Yo la verdad preferiría que esta presentación se vuelva algo más como una conversación, ¿no? Un poco lo que vamos a ver es cuál es el modelo de facilitación de estos talleres que hemos realizado, cuáles talleres en términos generales hemos realizado y con qué objetivos, y lo que les contaba Luis, que es cuáles han sido las herramientas más utilizadas, ¿no? Y también un poco de los resultados, ¿no? Entonces, el modelo de facilitación que nosotros que hemos estado utilizando últimamente tiene que ver con el design thinking, ¿no? Básicamente, esto es una cuestión coyuntural, yo diría, no se trata de que es el único modelo de facilitación para temas de innovación. Hay muchos más, incluso yo diría que hay algunos modelos de facilitación que están conectados con el design thinking, ¿no? Y que se deberían utilizar conjuntamente para desarrollar modelos de negocios o para implementar soluciones como son estas metodologías Sprint, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una explicación gráfica a qué se refiere el Design Thinking. Si ustedes buscan Design Thinking en el Google, en el buscador y buscan imágenes, van a encontrar cientos de miles de imágenes, ¿no? Algunas tienen 5 pasos, otras tienen 8, otras tienen 4, otras tienen 3, ¿no? De alguna forma, por una cuestión ya más académica y de formación, este es el modelo que en realidad no es un modelo de Design Thinking, es un modelo de Min Basadur, ¿no? Que propone 3 grandes etapas, una etapa que tiene que ver con la formulación del problema, una etapa que tiene que ver con la formulación de la solución y una etapa que tiene que ver con la implementación, ¿no? Les cuento esto porque de alguna forma en los talleres, cuando se ha realizado, casi nunca el taller contempla todo el proceso, ¿no? Algunas veces el taller está hecho simplemente para ponernos de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo un plan, ¿no? Identificar qué servicios o qué acciones debemos tomar y realizar el plan, por ejemplo, ¿no? En otro caso que vamos a ver específicamente del caso de productores de café de Loja, se trabajó únicamente en la primera parte, ¿no? En identificar cuál es el problema, porque un poco el objetivo era identificar cuáles podrían ser los retos en los que se podría trabajar en una siguiente etapa, que sería hacer un proceso de innovación abierta, ¿no? Llamar a un concurso, por invitación a gente que participe en ese proceso de innovación abierta, pero con el problema o con el reto ya definido dentro de este taller, ¿no? Y en otros casos, un poco lo que hemos trabajado es definir y formular las soluciones, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas tiene subetapas, por ejemplo, el problema, la definición, la formulación del problema, hay que encontrar el problema, hay que encontrar ciertos datos sobre el problema y hay que definir el problema. Una de las cosas que normalmente nos pasa es que el problema inicial no necesariamente es el problema con el que vamos a trabajar, ¿no? Resulta que el problema inicial tiene que ver con una percepción, en este caso, que puede ser del cliente y no necesariamente del usuario, ¿no? Entonces, en los talleres lo que nos vamos dando cuenta de alguna forma es que no, que ese no es un problema para el usuario y que el problema para atacar es otro del que inicialmente se planteó, ¿no? En el caso de la formulación de la solución, buscamos ideas, hemos tenido sesiones que tienen que ver con prototipado
¿no? Todos estos talleres, es importante decirles esto, todos estos talleres han intentado siempre ser participativos, ¿no? Digo, hemos intentado porque siempre hay el problema de que no se cumplen las cuotas, ¿no? Por ejemplo, que vayan usuarios de café, pero también vayan los productores, ¿no? En el taller de café sí tuvimos usuarios de café o gente que consume café, pero también hubo más gente que tiene que ver con la producción, hubo instituciones educativas y también hubieron institutos de investigación, por ejemplo, ¿no? Pero un poco la lógica, el espíritu de estos talleres siempre ha sido que intentemos tener la mayor participación de los involucrados, ¿no? Que es una de las herramientas que siempre utilizamos, que es identificar a cuáles son estos involucrados o estos interesados, ¿no? Y finalmente la etapa de la implementación de la solución, que tiene que ver con generar el plan, vender el plan y llevar a la acción, ¿no? Que probablemente aquí es una buena idea dejar claro esto, repetir esto que les comentaba, que es bueno mezclar design thinking con otras metodologías, ¿no? En la etapa de acción probablemente, y una de las cosas que estoy utilizando mucho son todas estas metodologías de sprint para desarrollar de mejor forma, ¿no? Entonces, poco un resumen, básicamente lo que hacemos en la etapa de la formulación del problema es entender el contexto, desarrollamos conocimiento, ¿no? Mucho de este conocimiento lo que queremos hacer es eliminar aquello que asumo, ¿no? Entonces yo digo, no, lo que pasa es que al cliente esto no le gusta, o que al usuario le encanta mi café, o cosas así, ¿no? Intentamos eliminar eso que estoy asumiendo, esos datos que estoy asumiendo mediante la investigación. Y finalmente formulamos el problema o desarrollamos un reto clave, ¿no? Entonces la solución, básicamente se trata de sesiones de ideación y evaluación de la solución, y en la implementación un poco lo que se trabaja es probar, mejorar, iterar y evaluar, ¿no? Un poco la lógica de los talleres tiene que ver con este proceso, que es un proceso circular, es un proceso iterativo. La idea es que normalmente lo que pasa aquí es que tenemos una solución, pero esa solución puede generar nuevos problemas, ¿no? Entonces es un proceso que se debería estar revisando siempre, ¿no? En este sentido, básicamente yo diría que hay que aclarar o hay que dejar o enumerar cuáles serían estos puntales del diseño como o de utilizar herramientas de diseño para estas sesiones de facilitación, ¿no? Que un poco lo que se intenta hacer es simplemente ser un mediador entre los usuarios, los productores, los clientes y el problema, ¿no? Entonces, hay estos puntales del diseño que son súper importantes desde nuestro punto de vista, que tienen que ver con qué es el diseño, ¿no? Y mucho de lo que van a ver se ve reflejado en estos puntales cuando avancemos un poco más, ¿no? Se trata de pensar que el diseño es una disciplina enfocada en la resolución de problemas mediante el pensamiento visual, ¿no? Entonces, siempre en los talleres se trabaja de forma visual, se utiliza mucho post-it, se intenta que la gente prototipe cosas, que cuente historias, entonces a eso nos referimos con el pensamiento visual, que básicamente es de externalizar todas estas ideas que los participantes de los talleres pueden tener en su cabeza, ¿no? La idea es hacer que se externalice de varias formas. No necesariamente tienen que ver con dibujar o crear cosas, pero sí externalizarlo simplemente puede ser escribir, ¿no? El otro puntal es, y que tiene que ver mucho con la innovación, es que todos somos diseñadores, ¿no? Que todos podemos generar, y esto es importante desde el punto de vista ya de a qué se considera creatividad también, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama de la innovación abierta que mostraba Luis, una de las cosas que está pasando es que la gente que está innovando no necesariamente es la gente que está dentro de la empresa, por ejemplo, o no necesariamente es la gente que conoce más del problema. Entonces, en esa medida, estas sesiones de facilitación reconocen de alguna forma la experticia de todos los participantes, ¿no? Y es importante también decir esto, es que reconoce que ellos son, en la medida en que son los propietarios del problema, reconoce esa experticia, ¿no? Y nosotros no somos expertos más que en facilitar esas sesiones nada más, ¿no? Entonces, además, una de las cosas que hacemos es que nuestro modelo de facilitación es centrado en el usuario, que probablemente tiene que ver con esta idea de la innovación, de alguna forma, que está centrada en lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces,
Es un proceso que reconoce el verdadero problema y sus propietarios, es un proceso que es amigable con las ideas, ¿no? Es un proceso, estos procesos de facilitación que hemos usado son procesos de facilitación que fomentan la colaboración, la interdisciplinaridad y las múltiples visiones, ¿no? Hay etapas, normalmente nosotros en los talleres lo que hacemos es darles tiempos para desarrollar actividades, las actividades están bastante bien pensadas, no desde el punto de vista que están perfectas, sino en realidad se han ido acoplando a nuestros procesos, hemos ido probando herramientas y hemos ido decidiendo que ahora ya no se desarrolla en una sola etapa, se desarrolla en 4 etapas porque es mejor para los participantes, ¿no? Una de las cosas que intenta en términos generales es tener etapas en donde queremos que la gente vuele, que genere muchas ideas, la mayor cantidad de ideas, y hay otra etapa básicamente en la que queremos que bajo criterios, ¿no? Esas ideas se evalúen, por ejemplo, ¿no? Entonces es un proceso que facilita mucho la conversación, ¿no? Utiliza mucho la idea de generar los post-its no es un artefacto simplemente, sino la idea es que se utilice y, por ejemplo, haya consenso antes de escribir en un post-it, ¿no? Entonces, eso facilita la discusión, eso facilita la conversación, que a veces, en la mayoría de los casos, es la primera vez que se está dando, ¿no? Es como alguien tiene la idea, le llevan a cabo la idea y esa idea no ha sido comunicada al resto del equipo, por ejemplo, ¿no? Tiene una cultura de prototipado y también facilita la toma de decisiones, ¿no? Y la participación. Ustedes un poco se van a fijar por qué facilita la toma de decisiones. Lo que hemos intentado dentro de los talleres es entregar insumos al final de los talleres donde les damos herramientas visuales donde básicamente transcribimos lo que ha pasado el taller, lo hacemos que sea de una forma gráfica, resumida y que sea atractiva y que las personas, los clientes, los usuarios puedan ver qué está pasando, ¿no? A veces son talleres que tienen 20 personas, 30, 60 personas, entonces lo que hemos hecho es dividirles en equipos y este documento intenta recopilar todas esas múltiples visiones, ¿no? Entonces, en esa medida, también es un proceso que facilita la toma de decisiones y la participación, ¿no? Entonces, algunos de los talleres que nosotros hemos realizado, que se han realizado como parte de SEDIA, tienen que ver en términos generales, ¿no? Como talleres para priorización de tareas, priorización de servicios y planificación. Por ejemplo, aquí tuvimos un taller con el Hub Centro de Ecuador, tuvimos otro taller con grupos de investigación que están centrados en movilidad aquí en Cuenca para priorizar cuáles son sus servicios y planificar qué servicios podrían ofertar y también para que se pongan de acuerdo, ¿no? Es como todos están trabajando, todos estos equipos de investigación están trabajando en el tema de movilidad, pero al mismo tiempo tienen como algo en los que están más especializados, ¿no? Algunos están más especializados en cuestiones de hardware para investigar movilidad o para medir cuestiones de movilidad, y los otros pueden estar especializados más en cuestiones de consultoría y desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de estos talleres era para priorizar y planificar a qué se debería dedicar a cada uno y para que de alguna forma se complementen, por ejemplo, ¿no? Hay talleres para poner en común varios temas, ¿no? Que puede ser del Hub Centro también. Son talleres en donde hay múltiples intereses, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que ayudarles a ponerse de acuerdo también, ¿no? Ha habido talleres como los que contaba del café, por ejemplo, para identificar problemas y retos. También hay un taller último, ahí podría nombrar que hay un taller último que se hizo con las instituciones de educación superior para identificar los retos en varias áreas, ¿no? Y ha habido talleres de introducción al pensamiento de diseño o al design thinking que han sido utilizados para varias cosas, ¿no? Capacitación a la pequeña y mediana industria aquí en la SUAY, en donde básicamente les decimos, ya dentro de cada participante dentro de estos talleres, identificó su reto y finalmente planificó cómo se debería implementar la solución que ellos mismos identificaron dentro de este taller, ¿no? Algunas fotografías, les voy a pasar algunas fotografías del proceso, ¿no? Como ustedes ven, son talleres activos de la participación de todos la participación y discusión, hay que hacer mucho, hay que escribir, hay que organizar, hay que
ejecutivo, ¿no? Hackatones, de, incluso yo diría que es importante recalcar, estos talleres que utilizan con Design Thinking no han sido los únicos, ¿no? Ha habido mentores con otros enfoques también, ¿no? Como les decía, siempre se forman grupos. Una de las cosas que nos ha pasado normalmente es que, dependiendo de los públicos, varias veces estos equipos ha sido la primera vez que se enfrentan hacia estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fue un taller que se realizó en Quito para el desarrollo para ayudarles a los equipos de investigación a desarrollar un producto mínimo viable. Es la primera vez que empezaron a pensar en el resultado de esa investigación, que podría ser un producto o un servicio, ¿no? Y en el caso de cualquiera de los dos, es la primera vez que se empezó a pensar en realidad qué es lo que debería vender, cómo debería vender. Es necesario que tenga un servicio al lado que acompañe este producto. Es necesario que tenga alianzas estratégicas para desarrollar este producto mínimo viable, para ponerlo en el mercado. ¿De qué voy a ganar plata, no? Voy a ganar plata de crear servicios de realidad aumentada o del equipo que puedo crear, ¿no? Entonces, muchas de las veces, solo para ponerles como ejemplo, ha sido la primera vez que se pueden pensar si necesito un aliado estratégico, si ese producto necesita ir acompañado de un servicio o de otros elementos, ¿no? Entonces, vamos a, como les decía, probablemente en esta parte es la que yo sí quisiera que me interrumpan si es que hay preguntas. No sé si incluso si se está oyendo bien, que es las herramientas que más hemos utilizado, ¿no? Entonces, es un proceso súper visual. Ustedes le van a ver, se han utilizado siempre se utilizan matrices, matrices de priorización, matrices de proyectación. Por ejemplo, la idea en las matrices de proyectación es identificar qué está pasando ahora y qué debería pasar en un futuro, por ejemplo, ¿no? Hay unas herramientas a las cuales yo literalmente les he cogido mucho cariño porque funcionan bastante bien, que tienen que ver con esto de identificar estos problemas del mercado, que es identificar cuáles son los usuarios, cuáles son los interesados, esto que en inglés se conoce como stakeholder maps, los mapas de viaje también, y van a ver algo de vamos a ver planes de implementación, entre otras cosas dentro del proceso, ¿no? Como les contaba, estos procesos de facilitación son procesos iterativos y son procesos incrementales, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas que vamos a ver, pero sí es importante que quede claro que a veces empezamos haciendo un mapa de usuarios, ¿no? Y ese mapa de usuarios nos sirve como insumo para la siguiente etapa, ¿no? Entonces, van a ver cómo el proceso de estas sesiones de facilitación, un poco lo que nos ayuda en esta lógica de identificar a los usuarios como que ellos son los expertos, como que ellos son los propietarios del problema, es ayudarles a tomar decisiones educadas, ¿no? Nosotros como facilitadores, como te decía, no tomamos decisiones, ellos toman. Lo que nosotros hacemos es ayudarles a tomar decisiones educadas, ¿no? Y esas decisiones educadas tienen que estar basadas de alguna forma en datos y en hechos que salen de la participación de los talleres, ¿no? Por ejemplo, una de las herramientas que les decía que yo tengo mucho cariño porque funciona, porque le abre los ojos a la gente que está participando, es este mapa de interesados o este holder map. La mejor definición para mí en términos de stakeholder map o mapa de interesados es que lo que voy a hacer aquí es mapear a todos aquellos que van a ser afectados o pueden afectar la solución, ¿no? Entonces, aquí están tanto el usuario final como está aquel socio estratégico que va a poner dinero, va a poner tecnología o me va a ayudar de alguna forma, ¿no? Entonces, un poco lo que se les muestra es qué es lo que finalmente vamos a hacer. Esto es algo que yo utilizo en clases, pero luego le damos ciertas herramientas a ellos, ¿no? Una de esas herramientas es simplemente, bueno, primero listar todos aquellos que entran dentro de esta categoría de que pueden afectar o son afectados, y usamos post-its, y ellos lo que hacen es ponerlos en papelógrafos, por ejemplo, ¿no? Luego todo este material, normalmente lo que pasa es que nosotros nos llevamos a Sedia y se analiza y se pone en común todos estos insumos que vienen de las mesas de trabajo, de los grupos de trabajo, ¿no? Estas imágenes vienen de este encuentro de
instituciones de educación superior para la innovación y la transferencia tecnológica, ¿no? Entonces, se utiliza mucho, como les decía, los post-its. Este tiene que ver con el café, por ejemplo, ¿no? Entonces, son de varios grupos, ¿no? En un caso, por ejemplo, ponen como usuario principal a los productores y al consumidor final, y en el otro caso le ponen como usuario principal al consumidor final, ¿no? Y aquí ustedes van a ver, por ejemplo, en el caso de Loja, ellos específicamente les ven como socios estratégicos o gentes que pueden afectar los procesos de innovación en el café a la Universidad Nacional de Loja, a la UPL, inclusive al INIABI y al GAD, por ejemplo, ¿no? Por ahí ustedes van a ver que en, en esta idea de identificar estos stakeholders están también los hoteles o restaurantes, porque finalmente pueden ayudar a empujar el producto, ¿no? Si yo le doy las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, estos son los talleres, ¿no? Hay mucha discusión. La otra herramienta que utilizamos mucho son los mapas de viaje de usuario. Entonces, una vez identificado el usuario, hacemos un mapa de viaje que normalmente este mapa de viaje tiene que ver con el producto, ¿no? Entonces, definen el usuario principal, luego se identifica estos momentos principales en la relación de usuario-producto, usuario-servicio, luego identificamos los puntos de contacto y finalmente se identifica qué acciones y qué artefactos se necesitan en los puntos de contacto, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, es un ejemplo nada más por ejemplo, el servicio de transporte público, ¿no? Entonces, yo planeo comprar el ticket, espero, camino hacia la parada de bus, espero, viajo, arribo a la parada de bus y arribo a mi destino, ¿no? Entonces, ¿qué artefactos necesito en cada punto de contacto para, de alguna forma, realizar eficientemente esa acción específica, ¿no? Hay otros mapas de viaje, un poco, algunos más complejos, ¿no? Y me permiten estos mapas de viaje a mí identificar las partes más importantes, como decía, que son los puntos problemáticos o las oportunidades también, ¿no? Entonces, la herramienta que les damos cuando no son grupos muy grandes, les damos una herramienta, les decimos qué pasos tienen que seguir y ellos planifican esto. Cuando son grupos grandes, lo que intentamos es utilizar los post-it, ¿no? Porque nos permite generar más conversaciones, ¿no? Disparar más conversaciones. Este es el mapa de viaje de uno de los grupos de café, ¿no? Entonces pueden ver, es como en la finca, de ahí sale la comercialización, el procesamiento, se distribuye en el mercado, a restaurantes o al consumidor final, ¿no? Entonces, las visiones de cada uno de los grupos, que normalmente intentamos que sean grupos que tienen varios componentes, varios tipos de interesados, ¿no? Tenemos algunas herramientas que se utilizan para definir problemas, ¿no? La idea también dentro de estos talleres es poner en crisis eso que asumimos, ¿no? Eso que el dueño, el productor de café está asumiendo y que en realidad puede ser que el usuario final no le interese o que a la persona del restaurante tampoco le interese, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos intentamos poner en crisis, una de las formas de poner en crisis esos es preguntándoles cosas, ¿no? Utilizamos mucho esto que se conoce como una escalera de abstracción, ¿no? Entonces, básicamente tenemos el problema inicial y preguntamos por qué, ¿no? Para arriba, o qué nos detiene de solucionar ese problema inicial, ¿no? Este ejemplo se utilizó para este encuentro con las IES, para innovación y transferencia tecnológica, y este es el ejemplo que les daba, ¿no? Entonces, por ejemplo, partíamos de cómo podríamos mejorar la experiencia educativa y para arriba preguntábamos por qué, para mejorar la calidad de nuestros graduados, por qué, mediante una actualización constante de la malla, ¿no? Y para abajo, el qué nos detiene, no existen recursos necesarios y cómo podría ser mediante alianzas estratégicas con empresas privadas, por ejemplo, para obtener los fondos. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Que en lugar de yo plantearme un problema que es mucho más abstracto, de nivel superior y que requiere que yo actúe de pronto en varios niveles, en realidad la solución podría ser que está acá, ¿no? Mi problema es que necesito actualizar de forma constante la malla, ¿no? Entonces necesitamos identificar estos problemas paralelos, estos problemas alternos, estos subproblemas que puede ser que automáticamente resuelven este problema más grande, ¿no? Para abajo, por ejemplo, de pronto mi problema no es que tengo que mejorar la experiencia educativa, sino es que necesito
una alianza estratégica con empresa privada para tener los recursos necesarios para mejorar esa experiencia educativa, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Luego, cuando generamos los retos, es súper importante aquí, esto viene totalmente del design thinking, es la generación de lo que se conoce como un how might we statement, ¿no? Que es como una frase que tiene ahí ya por defecto, que dice cómo podríamos y planteamos el problema, ¿no? ¿Cómo podríamos generar una malla que se actualice constantemente, ¿no? Se utilizan estas fórmulas que han demostrado ser lo bastante eficientes porque ya no le estamos planteando como problema, ¿no? Primero, le estamos planteando como un reto, es un reto disparador de ideas, es un reto que nos incluye además en la solución, ¿no? No está tratando de que quien solucione este problema sea el gerente o sea una persona en específico, sino lo debemos solucionar todo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y otra herramienta que se utiliza es definir el contexto de estos retos, ¿no? Que nos va a dar información que tiene que ver bastante con la primera etapa esta de la formulación del problema, de entender el reto, ¿no? Escribimos cuál es el reto, describimos el reto y hay un montón de información adicional, mucha información adicional que nos va a permitir entender ese reto y de pronto identificar estos subproblemas, ¿no? O cómo atacar este reto, ¿no? Hay matrices también, es una matriz de impacto, se utiliza bastante, van a ver en los resultados finales, en donde definimos qué problema atacar, ¿no? Simplemente basados en dos parámetros. El uno, los recursos necesarios para solucionar ese reto, solucionar ese problema, y el otro es el impacto que va a poner, ¿no? Este cuadrante en la esquina inferior derecha, ¿no? Que dice alto impacto y pocos recursos, es lo que se conoce como el sweet spot, ¿no? Como esos deberían ser los problemas que yo debería atacar, ¿no? Si soluciono algo que tiene alto impacto y necesita pocos recursos, en realidad no debería perder, ¿no? Pero como les decía, esto simplemente es para facilitar la toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, puede ser que alguien decida atacar un problema que está aquí o pueda decidir atacar un problema que está acá, ¿no? Que aunque va a tener alto impacto, requiere muchos recursos, pero puede ser que solucionar ese problema genere cultura, genere políticas, ¿no? En el caso de la movilidad, por ejemplo, es súper claro, ¿no? Yo puedo tener soluciones que requieren muchos recursos, pero que eso de alguna forma va a tener mucho impacto en muchas otras cosas, ¿no? Puede ser que estamos hablando de la bicicleta, generar ciclovías, pero eso va a tener en cascada, va a tener impacto sobre la salud, impacto sobre la contaminación. Entonces, voy a tomar una decisión educada sabiendo qué podría pasar si decido atacar ese problema, ¿no? Y finalmente está esto que es, aunque no lo crean, es bastante complejo dentro de grupos que tienen varios intereses, que es desarrollar el plan, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es ir resolviendo esta tabla en columnas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué recursos necesito? ¿Y quién es el responsable? ¿No? Cuando yo me pongo de acuerdo en esto, yo ya estoy al otro lado, ¿no? Nos ha pasado, porque yo creo que es claro para todos, ¿no? Si tengo bastantes instituciones, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene problemas de recursos humanos, recursos de dinero también. Entonces, ponerse de acuerdo en quién va a hacer qué cosa, para cuándo y quién es responsable, a veces es la parte más compleja cuando estoy hablando de temas de innovación o generación de productos o servicios, ¿no? Voy a contar un poco de los resultados. Aquí van a ver esta parte que les contaba hace un momento, que tiene que ver con lo visual del proceso, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver con el taller de desarrollo reto para la innovación en la industria del café de Loja. Lo que hacemos es recoger un montón de post-its, luego esos post-its se transcriben y se analizan. Hay mucho movimiento de post-its, de agrupar cosas que están en común, ¿no? Como se trabaja en grupos, una de las cosas que pasa es que obviamente hay múltiples visiones, pero
normalmente también lo que pasa es que se coinciden en muchas cosas, ¿no? Y como en los post-it y cuando yo estoy escribiendo hay mucha conversación, ahí se llegan a acuerdos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en los productos finales de estos talleres es entregar estos especie de informes, ¿no? O desarrollar esta especie de informes que ponen en común toda esa experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos generales, lo que está pasando en la identificación de stakeholders, de interesados, es que en la parte central, como usuarios principales, están el consumidor final y también los productores, que tienen que ver con, en este caso, con la Federación de Productores de Café. Y luego hay un segundo nivel que tiene que ver con estos restaurantes, cafeterías, asociación de baristas, canales de distribución. Y la última parte probablemente tiene que ver con interesados en términos de que podrían ser socios estratégicos o inclusive en este caso estamos hablando de exportadores o gente que podría sacar provecho en términos de investigación, ¿no? Por ejemplo, las instituciones académicas, ¿no? Hacer estudios sobre el café, hacer estudios que tienen que ver con una de las cosas que se habló en estos talleres era el efecto que tiene el café que no está tostado de forma adecuada en los problemas intestinales de las personas, ¿no? Entonces, cómo en este caso la academia se puede beneficiar y también en este caso los productores de café de producir un café con las características adecuadas, ¿no? Este es el mapa de viaje en común que se puso. Este no era un grupo muy grande. Este es el mapa de viaje final, ¿no? Y nos permite identificar puntos problemáticos y también oportunidades, ¿no? En este caso, el viaje del café tenía que ver, no tiene, el reto que se planteó aquí era simplemente con la parte del proceso y transformación y el consumo y no tenía que ver nada con la producción, ¿no? La producción entran aquí también estas realidades políticas, digamos, porque la producción en este caso era un tema que maneja el Ministerio de Agricultura y no la parte del MIPRO, ¿no? Entonces, en el mapa de viaje, básicamente estamos hablando que hay la selección del café, el secado, el tostado, luego viene el empacado y etiquetado, luego se va a los distribuidores, también se va a cafeterías y baristas o al consumidor final, ¿no? Y hay una cuestión que se identificó en ese momento en el taller que tenía que ver con la disposición de residuos, por ejemplo, ¿no? Entonces, puntos problemáticos que se encontraron era el control de calidad. El café de Loja es un café que ha recibido una denominación de origen, lo cual es una oportunidad, pero esa denominación de origen necesitaba un control de calidad, ¿no? No todos están cumpliendo con esa denominación de origen. Se identificaron ahí algunos problemas, incluso en el proceso. Unos problemáticos son el precio y disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, el café de altura y el café de especialidad es mucho más rentable para los productores, ¿no? Entonces, la idea aquí era garantizar ese precio y la disponibilidad. Y en términos de la falta de la cultura, que se identificó también un problema, es de que la gente consume varios tipos de café y no le presta mucha importancia a la calidad del café, ¿no? Es poca la gente que le está prestando importancia, aunque esté en crecimiento, ¿no? Normalmente un punto problemático tiene en la otra cara de la moneda una oportunidad, ¿no? En este caso, la denominación de origen es algo que se puede utilizar, ¿no? Nos pasen varios productos, desde el queso mozzarella, del queso parmesano, hasta varios vinos de España o inclusive vinos de Galápagos, que al tener denominación de origen, eso se vuelve un valor que puede ser comercializado como parte de la marca para llegar a nuevos mercados, ¿no? O para posicionarse de mejor forma en los mercados existentes, ¿no? Entonces, como decía, estos puntos problemáticos normalmente tienen este otro lado de la moneda que tiene que ver con estas oportunidades, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo promocionar la denominación de origen, la creación de marca, el involucrarse con nuevos mercados o mercados más especializados, que eso es importante, ¿no? Si bien hay poca cultura en la toma de café, los estudios de mercado lo que nos dicen es que la gente que toma café y le da importancia a la calidad, inclusive lo toma de diferentes formas, casi a nivel de rito, de cómo lo hace, ese mercado sí está creciendo, ¿no? La gente en general no está tomando más café, lo que sí está pasando es que
los usuarios están tomando café, los usuarios que están tomando café de mejor calidad, ese sí está creciendo, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, de disposición de residuos, un poco se habló de que el embalaje sea un embalaje que sea amigable con el medio ambiente, lo cual podría también utilizarse para la creación de la marca, ¿no? Que sea una marca que además de tener una denominación de origen, es una marca que está preocupada del medio ambiente, que es un valor que se está utilizando mucho ahora. En el caso nacional es importante, por ejemplo, la experiencia de Pacari, ¿no? Pacari tiene, además, los mejores chocolates en el mundo, que ha ganado un montón de premios. Tiene este eslogan que no es un café, que no es el mejor café del mundo, ¿no? Es el mejor café para el mundo, ¿no? Y eso es importante porque le da estos otros valores que le pueden ayudar en este cambio al consumidor, en este caso al consumidor final, o a cafeterías, o a hoteles, o baristas, a comprar algo porque tiene otros valores, ¿no? Porque trabaja con organizaciones de comercio justo, porque trabaja con organizaciones que protegen el medio ambiente, que es lo que pasa con algunas marcas, ¿no? No únicamente con Pacari, ¿no? Pacari es un caso icónico a nivel nacional porque inclusive tiene ediciones especiales en las cuales están asociados, y aquí espero que se entienda el uso, por ejemplo, de los mapas de usuario, en donde está asociado con el World Wide Fund para crear una edición especial que la gente quiere comprar porque es una edición especial, ¿no? Y porque yo sé que parte de esos fondos al comprar un producto se están yendo para causas nobles, por ejemplo, ¿no? Se identificaron varios retos, ¿no? Esos retos, un poco lo que se agruparon en acceso a la tecnología, se agruparon en calidad, se agruparon en cultura de consumo y en construcción de marca, y lo que se hizo es todos esos retos que venían de varios grupos, también transformarles en identificar soluciones que se desarrollaron dentro del taller, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acceso a la tecnología, poco dentro de las soluciones que se identificaron tenían que ver con el financiamiento, la liberación de aranceles, incentivos tributarios, convenios para la investigación, promover la industria local y cosas así, ¿no? Entonces, en cada uno de los talleres lo que vamos haciendo es transcribiendo esos resultados y agrupándoles, viendo cuáles son sus motivaciones, ¿no? Hay otras soluciones que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con conocimiento del producto y toda la cadena. Obviamente, con toda seguridad, esto tiene que ver con capacitación, ¿no? Cosas que tienen que ver con transferencia tecnológica, cuestiones que tienen que ver con investigación pública para control, por ejemplo, ¿no? Hay una marca, no voy a decir el nombre de esta marca, pero en café, en Loja se identificó, es algo que hizo una institución de investigación, que una de estas marcas comerciales no tenía cafeína, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo estos stakeholders, cómo estos interesados pueden ayudarme dentro de estos procesos, y eso se logra con estos procesos incrementales, ¿no? También cuestiones que tienen que ver con la cultura del consumo, donde se habló algo de aquí de formación de especialistas, catadores y baristas, innovaciones en la preparación de bebidas, de atención. Esto está vinculado con el servicio, es importante porque estos procesos son bastante, yo le voy a decir, bastante dispersos, ¿no? Porque puedo empezar con un problema y termino con otro. Y una de las cosas que está pasando, que habló Luis también, es esto de producto versus servicios, o producto slash servicio, ¿no? Muchos de los productos que ahora están en el mercado, uno puede pensar en productos icónicos ahora, por ejemplo, el iPod o el iPhone, no funcionarían sin la contraparte del servicio, ¿no? Un iPod no funcionara sin el iTunes, donde yo puedo comprar canciones a 99 centavos, ¿no? Y en el caso del café, digamos que yo puedo tener un buen producto, pero si no está vinculado con innovar en preparación de bebidas, ¿no? De tener una amplia gama de bebidas que requieren café, o no estamos pensando en la contraparte del servicio, probablemente no llegue a ser tan exitoso, ¿no? Y finalmente la parte de la solución que tiene que ver con soluciones que tienen que ver con la construcción de la marca, ¿no? Que
Un poco se habló inclusive de eslogans o de valores que se deberían rescatar, que tienen que ver con la construcción de la marca Lojano Café de Origen. Así es la denominación de origen que tienen ellos, el diseño de empaques biodegradables o reutilizables y definir mercados atractivos y otros puntos de distribución para la industria cafetera de Loja, ¿no? También hay cuestiones que tienen que ver con calidad, cultura de consumo y construcción de marca, ¿no? Este es otro taller que se realizó que tiene que ver con la jerarquización y planificación de proyectos para el Hub Centro, ¿no? Básicamente aquí este es un poquito más corto. Yo les quiero dar una probada simplemente de qué es lo que se hace en estos talleres. Se realizó una priorización inicial donde se identificaron cuáles son aquellas cuestiones urgentes, importantes y no tan importantes, ¿no? Entonces, se desarrolló en grupos, se organizó, por ejemplo, dentro de lo urgente estaba la estrategia de posicionamiento del hub, estrategia de identificación, mientras que en el otro lado, por ejemplo, el no tan importante estaba en realizar el concurso de ideas o el banco de ideas. Y una cosa que se tiene que entender aquí es, no estamos diciendo que no se va a hacer, ¿no? Eso es una de las cosas que quedaba claro en el taller, ¿no? Sino, yo necesito hacer otras cosas antes que probablemente van a llevar a que se realicen de mejor forma, que se realicen con menos esfuerzo de otras tareas que les puedo dejar en siguientes etapas, ¿no? Entonces, el grupo 2, como verán, hay el grupo 3, definieron que lo urgente es el plan de desarrollo de innovación abierta para la región, estrategia de posicionamiento, hay cosas que se repiten, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que nosotros le entregamos a los participantes en el taller y que luego les va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Creo que está claro esto de que si yo le doy este papelógrafo lleno de post-it, seguramente no se va a entender nada, ¿no? Entonces, como facilitadores, una de las cosas que hacemos es siempre estarnos paseando, un poco hacer la idea de resolver dudas, de funcionar como mentores también. Se utiliza mucho los casos de estudio para ponerles ejemplos de qué está pasando en otros lados y cómo podría yo afrontar un reto o a dónde estoy apuntando, ¿no? Igual lo que se hizo es, en este caso, definir áreas de estas tareas, ¿no? Urgentes y no tan urgentes para ver en dónde entra, ¿no? Si tiene que ver con equipamiento, porque normalmente todo esto está atado a fondos, todo esto está atado a recursos humanos, entonces ver dónde entra y normalmente en instituciones públicas, instituciones académicas, tienen destinados fondos específicos, ¿no? Entonces también hay que ver la realidad de esto, ¿no? Dentro de esto puede estar dentro de equipamiento, adecuación de espacios, o puede estar dentro de financiamiento de proyectos de innovación más tecnología, o gestión administrativa, o actividades de fomento a la innovación, ¿no? Aquí van a ver el uso de esta matriz de impacto. Nosotros intentamos no tomar decisiones en esto, sino simplemente ayudarles a tomar decisiones, ¿no? Lo que les decía, esta parte que está en el cuadrante inferior derecho es la parte que es el sweet spot, ¿no? Que deberían ser las soluciones. Eso no quita que algunos y muchas de las veces se ha decidido solucionar un reto, solucionar un problema que requiere mucho impacto y que es de que va a tener mucho impacto y que tiene una alta complejidad para ser resuelto, ¿no? Y finalmente lo que se realizó aquí es esta planificación que fue bastante problemática porque inclusive cuando ya se ponen en el papel las cosas, se empiezan a ver que no están siendo justas, ¿no? Cuando en el quién está apareciendo una sola institución y en el papel está apareciendo una sola institución, las otras instituciones se empiezan a dar cuenta que alguien está haciendo más de la cuenta o alguien no está haciendo nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea de estos procesos que son bastante visuales nos ha ayudado mucho para solucionar esos problemas que probablemente no se solucionarían, ¿no? Entonces, se intenta que en estos planes, obviamente, si son participativos y todos van a ganar, también la responsabilidad o quién va a realizar también sea bastante participativo y sea equitativo, ¿no? Y finalmente, les voy a mostrar los resultados del taller de encuentro de innovación en las instituciones de educación superior, ¿no? Un poco, un preámbulo, se definieron
3 mesas de trabajo, la mesa 1 que tenía que ver con la pedagogía en mallas curriculares, la mesa 2 que tenía que ver con articulación de innovación y transferencia tecnológica, las funciones universitarias del sector productivo, y la mesa 3 que tenía que ver con herramientas para la docencia, ¿no? Entonces, cada mesa tenía varios grupos, en este fue un grupo bastante grande, y esos grupos trabajaron sobre temáticas específicas, ¿no? Vamos a ver solamente 2 de las 3 mesas por cuestiones de tiempo también, este es el producto que se les entregó, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficiarios, cuáles son los usuarios principales de esta primera mesa de trabajo, que era la mesa que tiene que ver con pedagogía y mallas curriculares? Algunas cosas son obvias, dentro de estos talleres se empiezan a descubrir cosas no tan obvias también. Normalmente ahí es donde cuando pasa un clic, ¿no? Este momento de eureka o este momento wow, en donde empiezo a ver cosas que han estado ahí todo ese tiempo, pero que no me había estado dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren estos usuarios principales? Básicamente es contar con una educación que garantice la rápida inserción en el mercado laboral, ¿no? Estamos hablando de eso. Y obviamente hay otros interesados aquí, tienen que ver las autoridades universitarias, los investigadores, los bachilleres también están interesados aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a decidir yo como bachiller por una institución educativa u otra, ¿no? Normalmente, y una de las cosas que va a pasar es, bueno, si vos sales de esta universidad, vas a tener trabajo enseguida, ¿no? No te va a ser difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces, también está dentro de los interesados, y eso nos quiere decir que probablemente es un grupo con el cual nosotros necesitemos trabajar en términos de academia, ¿no? Obviamente están los docentes, también están los CNCITs, y hay una parte, hay un grupo, un tercer grupo que tiene que ver con ONGs, gobiernos autónomos, también descentralizados, sectores vulnerables, comunidades profesionales que están vinculados de alguna forma con los intereses de la universidad, ¿no? Que son estos intereses de investigación, de academia y de vinculación, ¿no? Entonces, sectores vulnerables puede ser que están dentro no únicamente de la parte de docencia, sino están dentro de la investigación o están dentro de la vinculación, ¿no? Obviamente profesionales del sector productivo o estudiantes de posgrados también, ¿no? También dentro de esto, si vamos a trabajar en la cuestión de pedagogía o en el tema de pedagogía y mallas curriculares, se hizo una matriz de resultados esperados y cómo se medirían esos resultados esperados, ¿no? Lo que nos va a dar, de alguna forma, lo que intentamos aquí es que, bueno, si queremos que esto pase en 5 años, ¿cómo se va a medir esto, no? Entonces, por ejemplo, en términos de educación online, el número de aulas virtuales usadas, ¿no? Ese es uno de los parámetros con los cuales se podría medir. O, por ejemplo, en el término de seguimiento a graduados, el porcentaje de desocupación o el número de alumnos en programas de posgrado, ¿no? Entonces, estos talleres nos van llevando a estos resultados que básicamente lo que queremos es que nos ayude a tener un panorama claro de qué es lo que está pasando, cómo se deberían enfrentar ciertos retos y que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Hay una matriz de impacto y recursos. Aquí se decidieron, si pueden ver, hay 2 retos que han sido seleccionados por los participantes. El uno es comunicación entre instituciones de educación superior y empresas, y el otro es el modelo pedagógico desactualizado, a pesar de que hay otros retos identificados, ¿no? Pero los grupos decidieron resolver estos retos, ¿no? Y finalmente aquí, una de las cosas que se hizo es como, ¿cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Y en este caso, el cómo adaptar las mallas curriculares a la diversidad de la comunidad académica, se plantearon algunas soluciones que tienen que ver con una currícula flexible, por ejemplo, con incorporar en plataformas tecnológicas educativas, tecnologías de inversión, por ejemplo, o esto tiene que ver con experiencias de otros países, tener credenciales online, ¿no? Incluso se habló de procesos como procesos que tienen que ver con cómo funciona el Bitcoin, por ejemplo, para yo tener credenciales en línea, en donde yo tengo un título que de alguna forma está respaldado por varios procesos que se dan detrás, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? El otro problema que se decidió atacar aquí, por ejemplo, era el cómo podríamos mejorar los métodos de enseñanza aprendizaje para que generen un pensamiento crítico, ¿no?
Dentro de las soluciones se practicaron aplicando nuevas tecnologías, la cuestión del aprendizaje basado en proyectos y nuevamente salió a la luz el tema de credenciales online, ¿no? Hay un reto 3, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Se genera el reto y se generaron unas posibles soluciones para ver en qué se puede trabajar, ¿no? Entonces, este material luego se entregó a los participantes. Y la otra mesa que vamos a ver ya para terminar, no les aburro más, tiene que ver con la articulación de las instituciones de innovación y transferencia tecnológica a las funciones universitarias y al sector productivo, ¿no? En este caso, difiere de la otra mesa de trabajo en donde los usuarios principales son los estudiantes y en este caso son los estudiantes más las propias instituciones de educación superior, ¿no? Y un siguiente nivel que tiene que ver con consumidores, academia, inversores, comunidades, Estado, empresa pública, empresa privada y con los docentes e investigadores, ¿no? ¿Qué es lo que buscan estos estudiantes? Es prepararse para el mundo profesional mediante la ejecución de proyectos de innovación que incluyan el desarrollo de prototipos, por ejemplo, y dentro de la educación superior es formar profesionales de calidad a través de la gestión y planificación institucional para que generen nuevas políticas claras e incentivos para el desarrollo de productos comunitarios y la incubación de empresas, ¿no? Esto también se vuelve un buen termómetro porque se vuelve una forma de medir qué está pasando dentro de la educación a pesar de los esfuerzos que han existido hasta ahora, ¿no? Nuevamente podemos ver una matriz que lo que hizo es recopilar los resultados esperados y cómo se medirían, ¿no? Aquí igual hay cosas en común, hay cosas específicas de esta mesa de trabajo, ¿no? Y una matriz de impactos versus recursos, ¿no? Donde se eligieron igual nuevamente varios retos, la cuestión de la dependencia tecnológica extrema fue uno de ellos, docentes no emprendedores, docentes que no están vinculados o no incluyen el emprendimiento o la innovación dentro de sus cátedras y la falta de recursos para la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, igual, nuevamente el reto y las posibles soluciones, en este caso, tienen que ver con cómo podríamos obtener recursos para la innovación tecnológica. Dentro de las posibles soluciones tenemos la capacitación para la generación de proyectos, el desarrollo de proyectos sostenibles, ¿no? Hay experiencias ya a nivel nacional, por ejemplo, la Universidad Particular de Loja tiene el laboratorio El Prendo, por ejemplo, a mí me parece un súper buen ejemplo. La participación en convocatorias para financiamiento o cofinanciamiento y el convenio y alianzas estratégicas, obviamente con instituciones públicas o instituciones privadas, ¿no? O con la empresa privada. Y tenemos también cómo podríamos mitigar la dependencia tecnológica extrema en la universidad para garantizar una eficiente innovación y transferencia tecnológica en favor del país, ¿no? Nuevamente se hablan de alianzas estratégicas entre instituciones de educación superior, la empresa y el gobierno, políticas públicas para el uso de tecnologías locales, la inclusión, esta parte me parece importante porque es la inclusión de generar un startup o un emprendimiento como proyecto de graduación, por ejemplo, ¿no? Aquí es donde empiezan a salir cosas a luz que normalmente no se ven o inclusive no están reglamentadas, ¿no? Y tener laboratorios de innovación y el incentivo a patentes, ¿no? Y hay un tercer reto que trabaja básicamente en la misma lógica, que es diferente, que dice cómo podríamos capacitar docentes en emprendimiento, ¿no? Que parece ser una cuestión súper importante en el problema dentro de la innovación a nivel nacional. Tiene que ver con la capacitación y desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Experiencia interasignaturas para docentes, proyectos interdisciplinarios, tener perfiles de docentes con experiencia en innovación o con más experiencia en innovación y también la inclusión en el pensum de prácticas para la innovación, ¿no? Entonces, como ven, el proceso es un proceso bastante, más allá de interesante, es un proceso, lo que hacemos es intentar que los participantes de los talleres lo vayan desarrollando de forma fluida, no son cosas complicadas, son tareas pequeñitas que nos van llevando a estos últimos resultados, y estos últimos resultados lo que intentamos es que se vuelvan bastante visuales, que integren la participación de todos los miembros de los grupos, de las mesas de trabajo, y que se vuelvan una herramienta para tomar decisiones,
¿no? Básicamente eso, espero haberles dado una buena idea de cómo se están manejando estos talleres para apoyar la innovación dentro desde CEDIA, y no sé si tienen alguna pregunta. Me imagino que podrían hacer preguntas también para Luis o para mí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos, Galo, yo quería, bueno, para terminar, comentarles un poquito, bueno, muchísimas gracias, estuvo súper interesante. Como conclusiones finales sobre los temas que nos has comentado es, muy bien, si ya tenemos todos estos modelos de innovación, ¿cómo podemos trabajar para que lograrlos, ¿no? O sea, mucho lo que tú has hablado del tema de, por ejemplo, trabajar con el café, con las universidades y en varios sectores incluso estratégicos, ¿no? Entonces, un poquito para terminar la charla de hoy, contarles un poco el modelo que seguimos desde CEDIA, o que buscamos construir desde CEDIA dentro de Ecuador, y es este modelo de 5 actores principales, ¿no? Que es la universidad, el gobierno, el lado corporativo, los inversionistas o el lado financiero y los emprendedores, ¿no? Hemos podido visitar varios lugares, varios ecosistemas, y lo que buscamos desde CEDIA es justamente construir espacios a través de programas y proyectos en los cuales podamos vincular la visión de cada uno de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, como lo mencionaba Galo, cuando trabajamos muchos temas de innovación abierta sobre el café, teníamos la presencia de actores o de representantes de cada una de estas aristas, ¿no? Porque nos van a permitir definir estrategias o problemáticas con cada una de las diferentes visiones, ¿no? Entonces, eso es muy importante, y creemos que eso es uno de los principales aprendizajes que hemos podido ir generando dentro de CEDIA, ¿no? Esto en temas globales o temas, digamos, de interés regional, ¿no? Muchas de las metodologías que nos compartió Galo también las hemos trabajado a nivel empresarial, es decir, desde adentro de una empresa, pero siempre tratando de buscar nuevas perspectivas para poder identificar nuevas oportunidades o sobre todo nuevas oportunidades, ¿no? En las cuales podrían trabajar las empresas. Entonces, por ejemplo, en este modelo de los 5 diferentes actores, en muchos países que se han ido desarrollando, han desarrollado sus ecosistemas, han dado esta especie de pactos, ¿no? Es decir, se juntan todos los distintos actores para tratar de establecer, como les comentaba, áreas prioritarias en las cuales pueden desarrollarse, se puede desarrollar una región específica. Justamente hoy día teníamos, por ejemplo, un desayuno de innovación con expertos en políticas públicas de nivel internacional, y nos decían que este tipo de pactos son muy importantes, y sobre todo que se debe utilizar temas normativos para incentivar la innovación en ciertos aspectos, en ciertas áreas puntuales. Entonces, desde CEDIA también trabajamos nosotros en una especie de pacto, hemos llamado el Pacto por la Innovación a nivel nacional, y en el cual nuestro trabajo inició tocando puertas de ministerios, de cámaras y de muchos otros actores, ¿no? Emprendedores, financistas, etcétera, etcétera. Y le hemos ido invitando poco a poco a ellos a que empiecen a formar parte de nuestros proyectos, de nuestros programas, ¿no? Ahora creo que después de 2 años y medio tenemos el gusto, por ejemplo, de que en cada evento que tenemos, en cada proyecto, contamos con la participación de los actores de cada uno, o con representantes de cada uno de estos actores, ¿no? Eso creo que es uno de los principales aprendizajes que hemos ido generando desde la coordinación de innovación. Finalmente, quería comentarles un poquito sobre lo que venimos trabajando también en nuestra coordinación, que es todo una especie de ecosistema, como les mencionaba, que apoya los temas de innovación abierta, o de los cuales la innovación abierta es un puntal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el primer tema, la primera parte clave, trabajamos en todo lo que tiene que ver con fomento a la cultura, ¿no? Generar espacios en los cuales se puedan conectar cada uno de estos actores, ¿no? Desde la academia, emprendedores, sector público, privado, porque en estos espacios se pueden tocar estos temas o empezar a definir estrategias o temáticas específicas en las cuales se pueda trabajar en temas de innovación, ¿no? Definir prioridades, definir problemáticas, diferentes perspectivas, etcétera, etcétera.
Otro tema clave es la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual, ¿no? Al ser una área de innovación y transferencia tecnológica, en este proceso de transferencia, los temas de propiedad intelectual y gestión del conocimiento son definitivamente fundamentales, por lo cual hemos nosotros generado un conjunto de proyectos, programas y servicios en este campo. Por ejemplo, tenemos, les invito les voy a dejar en el chat a que revisen nuestra revista Connect, es una revista de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, en la cual mes a mes vamos discutiendo ciertas temáticas o ciertas tecnologías, cuál es su comportamiento a nivel internacional, para generar una especie de insumo tanto para investigadores como empresarios, para que puedan articular sus esfuerzos. Hemos trabajado y hemos venido apoyando muchísimo en todo lo que es políticas públicas. Creo que como CEDIA, después de mucho trabajo, hemos tenido la posibilidad de ganarnos un espacio, de trabajar con los ministerios de manera cercana, y siempre con esta visión de proponer esta vinculación, esta forma de pensar estratégica y con una vocación regional. Hemos venido aportando en la generación de varias leyes y varias ordenanzas para que podamos mejorar el tema normativo. Trabajamos muchísimo en espacios de innovación, apoyamos, como mencionaba Galo, a proyectos del gobierno que se llaman los hubs de innovación. Próximamente somos los gestores de el primer fondo de capital de riesgo del país. Hemos formado parte de iniciativas como el MIT RIB, entre otras. Y como les hablaba, temas de innovación abierta, hasta el momento, en estos 2 años y medio, hemos lanzado ya 19 procesos, hemos obtenido más de 200 propuestas, y lo cual implica más de 600 participantes, entre grupos de investigación, docentes, investigadores, emprendedores. Todo esto en un ecosistema innovador, ¿no? Tratando de atacar problemáticas de interés regional, y también, ¿no?, tratando de apoyar a empresas o organizaciones en temas puntuales. Aquí están algunos de los eventos que hemos realizado, por ejemplo, con la GIZ, en temas de movilidad, como les comentaba Galo, con una empresa llamada El Salinerito, que es una cooperativa que tiene una perspectiva netamente, digamos, mucho del tema social, ¿no? Es una empresa privada, pero tiene una connotación social en la cual ha incluido a varios, digamos, agricultores muy pequeños de una región a la cual ella les compra sus productos y va generando y desarrollando nuevos productos para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también es innovación, ¿no? Como no solo la perspectiva económica, de rentabilidad, sino su impacto social. Hemos trabajado con cooperativas de ahorro y crédito. Recién tuvimos un programa llamado Mi Pyme Innova con las cámaras de industria del país. Hemos trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de Producción en temas de buscar alternativas del suero de leche. Esta era, por ejemplo, una problemática que se identificó, que la industria láctea estaba desperdiciando mucho su suero de leche y que el suero de leche y que este era rico en proteínas. Pues muy bien, veamos cómo podemos, aparte de identificar esta problemática, cómo podemos solucionar, y muchas de las soluciones vienen desde campos que normalmente no se les hubiese ocurrido a los empresarios, ¿no? Entonces, todos estos procesos de vinculación. Y finalmente, previo a pasar a la parte de preguntas, unas consideraciones finales importantes a través de la innovación abierta es que es clave generar confianza a través de la propiedad intelectual. Uno de las debilidades más grandes que pudimos ver previo a SED incorporarse a estas iniciativas es que se lanzaban procesos de innovación abierta sin tener las reglas claras hacia los emprendedores o hacia los investigadores, ¿no? Entonces, eso puede generar muchísima desconfianza. Puede darse los casos en que una empresa, una organización, dado su tamaño, puede tomar un poquito de ventaja de las creaciones o de las ideas de emprendedores o investigadores. Entonces, algo que es clave a futuro o para las organizaciones que quieran incursionar en estos temas de innovación abierta es que siempre se debe dejar claro los temas de propiedad intelectual. A quién pertenece qué y cómo pertenece y cuáles van a ser los acuerdos que se van a tener, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También la innovación abierta busca soluciones, pero también es muy importante para encontrar talento.
Muchas empresas generan estos procesos de innovación abierta buscando gente talentosa, ¿no? Probablemente quizá la solución que se propone no está del todo desarrollada, pero pueden ver las aptitudes o el conocimiento de personas para posteriormente incorporarlas a sus organizaciones. Tercero, que la fase de implementación es clave, ¿sí? Por ejemplo, no lanzar retos de innovación o hackathons y una vez que se tienen los ganadores, que estos no puedan implementar sus ideas o sus propuestas. Eso es muy importante porque también posteriormente genera desconfianza, ¿no? El empresario da un voto de confianza o las organizaciones a veces dan un voto de confianza a estos procesos, pero si no se da el debido seguimiento o apoyo a la implementación de estas ideas, es muy complicado que se pueda tener procesos de manera sostenible. Y finalmente, tomar en cuenta temas regulatorios. Nos ha pasado que hemos trabajado en algunas ideas o en algunas iniciativas y a veces se nos ha ido temas regulatorios, lo cual es también muy importante si es que están interesados en realizar procesos de innovación abierta. Eso era todo lo que nosotros con Galo queríamos comentarles un poquito. Esperamos que haya sido de ayuda o que si tienen cualquier duda o pregunta, nos los pueden hacer encantados a nuestros contactos. Y eso, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta para poder contestar o si no, podríamos dar por terminado. Hay dos preguntas, Luis, por ahora. Hay uno que ¿Puedes verle? Déjame ver. dice, en la definición de innovación, decía si es utilizado para el mercado objetivo. Tiene otra connotación, dice, ¿tiene otra connotación? Finalmente lo usa otro mercado o para otro fin. Si es que lo usa el mercado, bueno, quizá la palabra objetivo puede delimitar un poco el tema de innovación, pero más bien sí se han dado casos en que alguna invención tenía un mercado objetivo y más bien lo resultó utilizando otro mercado, ¿no? Son fortuitos esos casos, pero sí puede darse y a la larga sí consiste en una innovación, ¿no? Pero normalmente los procesos de innovación tienen un mercado objetivo que es al cual debería cumplir, ¿no? Pero si es una invención a la larga o una idea, o un producto, un servicio, puede ser utilizado por otro mercado, digamos que también puede ser considerado como una innovación. Sí, yo de pronto ahí también quería aclarar, porque por ejemplo en el design thinking hay estas nuevas ramas que tienen que ver con la innovación social también, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de innovación, no necesariamente tiene que ver con dinero, ¿no? Con el impacto económico que pueda tener, ¿no? Entonces, ahí también se diluyen estos términos, porque hablar de mercado objetivo, cuando estoy hablando de innovación social, probablemente tendría que cambiar discusión de innovación social a los beneficiarios de esta innovación, ¿no? Y ahí en ese caso, cuando estamos hablando de esos tipos de innovación, estamos hablando en realidad del impacto que pueda tener, más no si es una cuestión que va a tener, o si es una solución que va a tener una ganancia económica o inclusive si es una innovación que es de tecnología de punta, ¿no? De última tecnología, ¿no? Si estamos hablando del impacto en realidad que va a tener dentro de los beneficiarios, ¿no? Entonces ahí, al menos en design thinking, como que las definiciones, los términos se expanden un poquito más, ¿no? Hay otra pregunta, creo que también podríamos responder los dos, que dice, ¿cómo creen que Design Thinking puede aplicarse en particular a los sistemas administrativos en las universidades de Latinoamérica? Creo que más bien ahí tú nos podrías ayudar con la respuesta, Galo, dada tu experiencia en Design Thinking y sobre todo también estando dentro de la universidad, ¿no? De una institución académica. Claro, chévere, gracias. Bueno, yo creo que hay bastantes oportunidades en el hecho de utilizar Design Thinking. Hay un autor, ya me voy a poner más académico ahora, hay un autor que se llama, un autor italiano, Enzio Manzini,
que un poco de lo que habla es que Design Thinking es diseño disperso, ¿no? Y en esa medida se puede aplicar a varios campos. Uno de los campos en los que se podría aplicar es, obviamente, en la parte administrativa de la educación, inclusive ya no solamente en la academia, sino la pregunta que tiene que ver con la parte administrativa, y probablemente, no sé si la presentación se podría transpolar a eso, y que tiene que ver con identificar cuál es el usuario principal de la educación, por ejemplo, ¿no? Y esto, lo que decía un poco Luis, como voy a hablar como docente también, como parte del problema, parte del reto, del contexto en donde esto está pasando, y es que, al menos yo lo siento desde mi punto de vista, es muchas de las cosas que están pasando en la universidad ahora, que tienen que ver con reglamentos, están pensando en cómo controlar a los profesores, pero ese control no se está volviendo en herramientas que son útiles para aquellos que son los beneficiarios finales de la educación, que son los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando yo hago un sílabo, ese sílabo no se vuelve una herramienta para que el estudiante navegue su programa de estudios, sino se vuelve una herramienta para que el profesor dé cuenta de que está planificando la clase. No sé si se entiende, ¿no? Entonces, en el momento en que yo identifico cuál es mi usuario principal, yo debería hacer que ese trámite que tiene que hacer el docente, que está bien, sirva tanto para los estudiantes como para la parte administrativa, pero probablemente sirva más para los estudiantes, ¿no? Y de ahí, en realidad, podríamos hablar de un montón de cosas más, tener una cuestión de una cultura del prototipado, en donde se premia, que un poco estamos viendo que pasaba también en este taller que tuvimos con las instituciones de educación superior, es que se premie esas cosas que pasan cuando uno quiere emprender, ¿no? Que son el fallar, el generar prototipos, fomentar eso, ¿no? Que normalmente no están pasando, ¿no? No sé si responderíamos a esas preguntas. Es de un punto de vista bastante personal, basado básicamente en la experiencia como docente y también en esta experiencia como facilitador utilizando herramientas de Design Thinking. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, más bien muchísimas gracias de parte de CEDIA, del área de innovación y transferencia tecnológica, y obviamente con mi compañero Galo, que hemos venido trabajando de manera cercana. Muchísimas gracias, y cualquier duda les dejaremos en nuestros contactos. Bueno, la gente, nuestros contactos ya están en el panel de TICAL, y estaremos gustosos de responderles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.